Carreteras del desierto que se convierten en pesadillas, seres mágicos y criaturas mitológicas, lectores del más allá, paranoias de la sociedad actual con toques de horror cósmico e incluso alguna que otra razón para tenerle miedo a volar. Todo un homenaje al terror y lo fantástico en forma de antología. Bienvenidos a Tumba Abierta de Joe Hill. A estas alturas todo el mundo conoce a Joe Hill como uno de los autores más prometedores de las últimas décadas y digno heredero del talento de toda una familia de escritores, por ser uno de los hijos de Stephen y Tabitha King. Y es que hay que reconocer a Joe que, bueno, pues que ha sido capaz de encandilar a lectores de todo el mundo por su prosa cuidada, muchas veces arriesgada, con un manejo de la narrativa, el ritmo y la tensión únicas, y algo de admirar sin recurrir a su apellido. Desde que publicó su primera antología de relatos en los primeros años 2000, Joe Hill siempre, bueno, pues ha preferido mantenerse al margen de que la gente lo lea no por ser hijo de quien es, sino por su propio talento contando historias. Fantasmas fue su primera colección de cuentos, una auténtica maravilla llena de perlas, algunas más sobresalientes que otras, pero donde ya apuntaba, bueno, pues algunos de los temas que se vieron en sus novelas, como El traje del muerto, una historia de fantasmas moderna, Cuernos, donde vemos el poder del amor y el diablo unido a la facilidad de juicio social que existe en la actualidad, Nosferatu, una brillante novela de crecimiento, terror, navidad y vampiros, o Fuego, posapocalipsis y paranoia unido a una plaga de combustión espontánea. Bueno, su segunda antología sería Tiempo extraño, una colección de novelas cortas, algunas de ellas magistrales, y hasta la fecha le seguiría A tumba abierta, una vamos, yo lo considero como una declaración de intenciones sobre cómo entiende Hill el terror y lo fantástico. En esta lectura que nos acompañará en las próximas semanas, bueno, pues lo verdaderamente importante no es el ritmo que nos ofrece su autor, ¿no? Con las diferentes historias, sino cómo existe un equilibrio fascinante, ¿no? Entre todas ellas y parecen unidas por un elemento que en principio no se reconoce, pero que después parece ser que son pues o sus uniones tanto familiares como obsesivas, ¿no? De los temas que tanto le importan. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en A tumba abierta? Bueno, pues diferentes narraciones que nos van a fascinar haciendo que el conjunto de la lectura sobresalga por sí misma. Si no habías leído antes a Hill, esta es una maravillosa oportunidad de entrada, y si ya lo conocías, pues seguirá demostrando por qué es tan bueno en lo suyo, ¿no? Toda la colección parece responder al amor de los dos King, que escriben aquí, padre e hijo, por Richard Matheson. Desde Acelera, el relato que abre la antología, un claro guiño al relato de Matheson, Duel, bueno, pues que es aquel que inspiró la famosa película El diablo sobre ruedas del 71, hasta Queda libre, que cierra el relato y que cierra el libro y que de alguna forma parece hacer referencia al relato Pesadilla a 20.000 pies del propio Matheson, ¿no? Stephen King, como decía, escribe con su hijo dos de las historias del libro. Acelera, la primera, y la genial En la hierba alta, que ya llevó a la pantalla Vincenzo Natali para Netflix en 2019. Otras historias como pues El carrusel de las sombras, parece un homenaje a Bradbury y su Feria de las tinieblas, por ejemplo, mientras que Apariciones desplazadas pues está dedicado claramente a nosotros los lectores, ¿no? O también, por ejemplo, Tuiteando desde el Circo de los Muertos, donde demuestra que un cuento en formato de hilo de Twitter, bueno, pues puede llegar a ser igualmente terrorífico. ¿Qué es lo que nos va a sorprender de A tumba abierta? Posiblemente una de las cosas que nos llamen la atención será el vaivén de las diferentes historias y cómo todas parecen encajar unas con otras. No digo que no haya altibajos, pero sí es verdad que la mayoría son sorprendentemente buenas para lo que suele ocurrir en una colección de este tipo, ¿no? ¿En qué nos debemos fijar mientras leemos A tumba abierta? Bueno, pues la forma
en la que escribe King, en la que escribe Hill, al menos la estructura que siguen estas historias cortas, recuerda un poco a cómo los grandes maestros de la talla de Poe, pues aconsejaban construir los relatos, ¿no? Ofreciendo siempre un giro sorprendente al final. Creo que es fundamental que nos quedemos con eso, con los finales que consiguen elevar todos los relatos, pues a otro nivel. Por último, sí que me gustaría destacar que si bien en otras lecturas los prólogos o las introducciones con lecturas son lecturas opcionales y que dependen de cada lector, la introducción de esta edición es prácticamente obligatoria. Es aquí donde conocemos a ese Joe Hill que ya vimos en las pantallas en Creepshow, la película de George Romero de 1982, ¿no? Conocemos a ese niño que ha ido creciendo rodeado de dos gigantes como Stephen y Tabitha King. Pero también de sus hermanos Owen o Naomi King, ¿no? Por ejemplo, y de otros grandes del género, sea literario o cinematográfico, como Tom Savini, el magistral creador de los mejores efectos especiales y maquillaje dentro de parte del cine de Estados Unidos. Todo eso es Joe Hill, y todo eso está plasmado en sus cuentos. Disfrutadlos, poco más que añadir, disfrutad muchísimo de esta antología y buenas y felices lecturas.